Vamos a empezar, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. Vamos a mirar una historia muy interesante en la palabra de Dios. En un momento muy difícil en la historia de Israel. Y vamos a estar mirando versículos del 1 al 14. Ezequiel capítulo 37, versículos del 1 al 14. Cuando lo tengan se pueden poner de pie por reverencia a la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 37, versículos del 1 al 14. Sí, hermano, 37 versículos del 1 al 14 del libro de Ezequiel. ¿Ya lo tienen? La palabra de Dios dice así: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu, en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y he aquí que eran muchos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí que yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestros sepulcros, y os traeré a la tierra que prometí. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y los saque de vuestros sepulcros, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, en este momento, Padre Santo, queremos agradecerte por esta porción de tu palabra que fue leída. Ahora te pido, Padre, que sea tu palabra la que se hable en este lugar, y no queremos hablar nuestras ideas, nuestros pensamientos. Queremos que sea tu palabra la que toque tus corazones, porque tu palabra es la que tiene vida. Habla, Señor, en este lugar a través de tu palabra, porque estamos sedientos y hambrientos de ti. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, esta historia... voy a dar un pequeño trasfondo. Pueden tomar sus asientos, hermanos, pueden tomar asientos. Esta historia tiene unos aspectos interesantes que no quisiera pasar por alto para poder entender la lectura. Estamos hablando en un periodo bien triste en la historia de Israel. ¿Qué fue lo que pasó? Después de cientos de años de advertencia, el profeta Isaías estuvo profetizando destrucción sobre ellos. Isaías murió y nunca pasó lo que él profetizó. Llegaron más profetas profetizando que Dios castigaría a su pueblo. ¿Qué es lo que estaba pasando en Israel? ¿Por qué Dios se enojó tanto con ellos? Lo que pasó fue de que ellos empezaron a abandonar sus creencias, empezaron a abandonar su fe, y la degradación en ellos no fue repentina. No fue que de un día a otro se olvidaron completamente de Dios. Y usualmente cuando las personas se alejan de Dios, nunca es de la noche a la mañana. Son pequeños pasos que se dan alejándose de Dios. La caída de un cristiano nunca se da así de repentina. Se dejan de hacer ciertas cosas. Hay cosas que uno deja de hacer
que empieza a poner nuestros pies en el resbaladero. ¿Y qué pasó con Israel? Empezaron a abandonar a Dios, empezaron a adorar a otros dioses, y llegó al colmo que ya en los tiempos de Ezequiel, el primer versículo de Ezequiel dice: en el año 30, Ezequiel tiene 30 años. Lo interesante es de que a los 30 años era cuando los sacerdotes eran electos para cumplir su ministerio sacerdotal. Ahora, en el caso desafortunado de Ezequiel, cuando cumplió sus 30 años, él ya no estaba en Jerusalén. ¿Por qué? Porque Dios había castigado a Judá y se los habían llevado deportados a otro país. Y él, estando allá triste, cabizbajo, a la orilla de un río, se acordaba de la casa de Dios. Y algo interesante que pasó, que Ezequiel lo llegó a ver, y él fue el colmo. Ezequiel fue el profeta que vio la gloria de Dios irse del templo. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Que Dios se fue de su templo. ¿Sí me entienden? En el templo estaba el lugar santísimo, ahí se manifestaba la gloria de Dios. Era un lugar precioso, era un lugar que la luz de Dios brillaba en todo tiempo. Pero ya se imaginarán ustedes qué habrá pasado, que Dios mismo dijo: yo me voy de aquí, esta ya no es mi casa. Y se fue. Y Ezequiel vio la gloria de Dios irse. Ahora, él, con un corazón sacerdotal que tenía, yo me puedo imaginar lo desgarrador que fue para él ver cómo la presencia de Dios se iba de su mismo templo. Él la vio irse. Pero ¿saben qué fue lo que estaba pasando? Que los príncipes y los sacerdotes de aquel tiempo empezaron a meter estatuas de Baal dentro del templo. No en el patio, no a la salida, dentro. A la orilla del altar donde se hacía el sacrificio a Dios, pusieron una diosa egipcia. Y al lado de esa diosa pusieron a Baal. Dos ídolos gigantes, y todos los príncipes de Judá estaban adorando a estas imágenes en el templo de Dios. Eso fue el colmo, que Dios dijo: no, esta ya no es mi casa, yo de aquí me voy. Y trajo el castigo repentino. ¿Qué trajo? Trajo el rey Nabucodonosor de Babilonia, los atacó, los mató. La palabra de Dios, si ustedes quieren saber con detalle qué fue lo que pasó, lea el libro de Lamentaciones. Ahí en el libro de Lamentaciones, ese era un profeta, Jeremías, que estuvo profetizando al mismo tiempo que Ezequiel. Pero Jeremías estaba profetizando en Jerusalén y Ezequiel estaba profetizando en Babilonia. Ahora, Jeremías, fue testigo de ver cómo estaban los soldados de Babilonia, estrellaban a los bebés en las paredes. Estaban partiendo a los bebés a la mitad con espada. La Biblia dice que corrían ríos de sangre por las calles de Jerusalén. Duro fue el castigo de Dios para un pueblo rebelde, un pueblo empecinado, un pueblo que se había olvidado completamente de Dios. Dios es santo. Dios es santo, y cuando su pueblo se olvida de la santidad de Dios, vienen consecuencias. Y eso es lo que vamos a estar mirando. La visión del Valle de los Huesos es una imagen que Dios quiso usar para enseñarle a Ezequiel la verdadera condición espiritual, moral y emocional de su pueblo. Y vamos a mirar la condición de estos huesos. En primer lugar, ¿en dónde estaban los huesos? ¿Qué dice la Biblia? ¿Estaban en qué? En un valle. En la Biblia los valles significan lugares difíciles, lugares de prueba. Si no, miren, ¿se acuerdan lo que dice el Salmo 23? ¿Qué dice? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Así es que en la cultura bíblica, el valle significa un lugar de tristeza, un lugar de dificultades. Por si no era suficiente dificultad estar en el valle, ¿qué le enseña Dios a Ezequiel? ¿Cómo está el valle? Lleno de huesos. No estamos hablando de cuerpos tirados, que si fueran cuerpos tirados uno dijera, bueno, aquí pasó una batalla. Pero estamos hablando tampoco de esqueletos ni cuerpos podridos, estamos hablando de huesos. Eso quiere decir, para que un cuerpo llegue a ese estado, tuvo que haber pasado mucho tiempo. ¿No es así? El cuerpo primero se descompone, después se momifica, después se empieza la misma bacteria del cuerpo se empieza a tragar todo el tejido blando y deja el esqueleto. Literalmente deja el esqueleto.
Pero esos huesos ya no eran esqueletos, eran huesos separados y extremadamente secos. Eso quiere decir que ya tenían mucho tiempo ahí esos huesos. Ya tenían mucho tiempo ahí esos huesos. Y una cosa que miramos aquí, Dios le dice a Ezequiel, mira, ven. Y lo llevó y le dio un tour completo de todo el valle. Lo llevó por un lado, lo llevó por el otro, y que mirara qué es lo que estaba mirando. Y dice, no, pues unos huesos, y secos en gran manera. Esos huesos ya estaban crujientes de tan secos que estaban. ¿Ustedes han visto huesos que están así ya? Ya parecen chicharrón, usted los pisa y truenan, porque ya no tienen nada de vida. Están completamente secos. Y Dios le enseña a este Ezequiel, y le enseña, tomen en cuenta que Ezequiel solamente tenía 30 años cuando estaba pasando todo eso, y le llevó y le hizo ver los huesos que estaban ahí. Ahora, los huesos secos, en el versículo 11, Dios le dice a Ezequiel que es el pueblo de Israel, que por su pecado están en esa condición. Una cosa, mis queridos hermanos, que no queremos que olvidemos, es de que la condición en la que Israel se encontraba, hay una conexión al pecado. Es por su pecado que están así. No fue que Dios los castigó por castigar. Dios no castiga por castigar. El pueblo hizo algo, ellos se olvidaron de su Dios y Dios trajo el castigo. Ahora el castigo los azotó, el castigo les pegó duro, sí les pegó duro, y por el pecado estaban en esa condición secos. Nuestros huesos se secaron, dicen ellos en el versículo 11. Nuestra esperanza pereció, o sea, nuestra esperanza murió. Estamos completamente exterminados, dice el versículo 11. Los huesos están demasiado secos. Una cosa que podemos aprender aquí es de que estos huesos podrían representar también nuestra vida espiritual, y no solamente la de Israel. ¿Qué situación hay en tu vida? Y es lo que quiero que pienses. ¿Qué situación hay en tu vida actualmente que tú la miras muy difícil de que Dios pueda intervenir ahí? ¿Podría ser una relación con tus hijos? ¿Podría ser una relación con tus padres? ¿O el matrimonio? Que tú dirás, es que no se ve cómo Dios puede arreglar aquí la situación. Y tal vez tu valle de huesos secos, tal vez lo que está seco en tu vida son esas relaciones. Hay padres que no pueden hablar con sus hijos. Hay una brecha. Y eso causa dolor. Y la gente sufre por eso. Las relaciones, tu cónyuge. Tal vez miras tu relación con tu matrimonial completamente ya perdida, ¿no? Y solamente estás aquí está nomás aquí parado, pero tus huesos ya están secos. Y tú puedes ver tu situación y es que dices, yo no veo cómo esto se puede solucionar. He llegado a un punto, he tocado al fondo. Los valles son lugares que son por debajo, rodeados por montañas. Los valles no son lugares altos. Son posiciones geográficas debajo del nivel del mar. Tal vez ustedes dijeron, ya toqué fondo. Ya más bajo no puedo caer. Y tal vez perdemos esperanza. Y día tras día estamos arrastrando nuestra existencia con nuestro dolor, sabiendo que estamos experimentando un valle tenebroso en nuestras vidas. Y tenemos algo seco en nuestras vidas. Tenemos algo seco, sin esperanzas, sin los sueños que ustedes tenían. Me puedo imaginar ustedes cuando estaban grandes y estaban criando sus hijos y se imaginaban una cosa, ahora que sus hijos están grandes no lo quieren ni ver. Y causa dolor. Y hay tristeza. Una situación que se ve difícil, que no tiene solución. Dios le dice a Ezequiel, oye, ¿estos huesos vivirán? Una pregunta medio difícil, ¿verdad? Porque no estamos hablando de muertos. O sea, si alguien le dijera, este muerto podrá resucitar, uno dice, bueno, pues todavía hay oportunidad. Pero estamos hablando de huesos completamente separados, completamente secos. Mis queridos hermanos, una cosa que podemos aprender de esto es de que físicamente podremos estar vivos. Físicamente podremos aparentar que tenemos vida, pero por dentro estamos completamente secos. Y no tenemos una relación con Dios. Porque una cosa que miramos en Israel, a pesar de que ellos tenían religión, ¿sí me entienden?
Cuando el castigo de Dios vino, ellos estaban practicando su religión. Religión tenían, ¿sí me entienden? Religión tenían, pero estaban secos por dentro, estaban moribundos. Cuando vino el castigo de Dios, ellos no pudieron conectar enseguida que el castigo de Dios estaba ligado a su pecado. Y muchas veces, mis queridos hermanos, la situación seca en la que tú estás viviendo puede estar ligada al pecado también. Una cosa que miramos que Ezequiel aquí, si leemos el capítulo anterior, Dios no le dice a Ezequiel, solamente le da palabras de aliento. Porque muchos de nosotros queremos que Dios cambie nuestra situación. Estamos experimentando problemas en mi matrimonio. Estamos experimentando problemas en mi familia. Quiero que Dios me solucione los problemas. Queremos que Dios cambie nuestra situación. Pero mis queridos hermanos, Dios no quiere cambiar tu situación. Dios quiere cambiar tu condición. Estás seco por dentro. Estamos secos por dentro. Y las cosas que estamos viviendo en nuestra familia son producto de una separación de Dios. Y queremos que Dios venga y arregle nuestra familia. Queremos que Dios venga y arregle nuestras relaciones. Queremos que Dios venga y arregle nuestros sentimientos. Pero no queremos que arregle nuestro corazón. Que ahí fue donde empezó el problema. ¿Sí me entienden? Estos huesos, ¿cómo creen que llegaron al valle? ¿Cómo llegaron, hermanos? ¿Cómo creen ustedes que llegaron? ¿Por accidente? ¿Cómo llegaron estos huesos al valle? ¿Solitos? Caminando. Estos huesos eran personas antes que cavaron en ese valle. En ese valle quedaron estancados. En ese valle no pudieron salir. En ese valle eventualmente murieron y pasaron a ser huesos secos. Pero llegaron ahí caminando. Muchas veces los problemas que tenemos, hermanos, nosotros mismos los hemos causado. Muchas veces nosotros los hemos traído a nuestra familia porque nos hemos alejado de Dios. Y vienen los problemas difíciles a nuestra vida y queremos y rogamos a Dios, cambia mi situación, cambia mis problemas, Señor, soluciona mis problemas. Y dice, no, el problema no está en tus problemas, el problema está en tu corazón. Tu corazón está seco, tu corazón está distante de mí. Y esa es la condición de estos huesos, mis queridos hermanos. Ellos tenían religión, pero la religión no le estaba funcionando, porque no es cuestión de religión, es cuestión de relación. Ellos estaban viviendo una religión seca, monótona e hipócrita. Y no estaban buscando a Dios de una forma relacional, de una forma íntima, de una forma personal. Iban al templo para cumplir. ¿Qué quiere el Señor? ¿Un sacrificio? Lleven el sacrificio. Pero ahí tenían la estatua de Baal y la diosa Tammuz ahí dentro del templo, del mismo templo, adorando Tammuz, a Baal y a Jehová. Y así estábamos muchos de nosotros. Y estamos viviendo periodos de sequedad en nuestra vida espiritual. Estamos viviendo periodos de sequedad en nuestra vida emocional. Y nos preguntamos por qué. No olvidemos y no desconectemos que la sequedad que estamos viviendo puede ser producto del pecado, hermanos. Es producto del pecado. Tu maldad, nuestra inmundicia, la maldad de Israel, la inmundicia de ellos estaba conectada a esa idolatría. Ellos habían decidido reemplazar a Dios con otros dioses de las naciones alrededor. Y Dios se dio cuenta, lo hicieron en su propia cara. Por eso Ezequiel vio la gloria de Dios irse del templo. Yo me voy de aquí, dijo el Señor. Yo no tengo nada que ver con ustedes. Y muchas veces Dios hace lo mismo en nuestras vidas. Cuando le hemos abierto nuestro corazón al pecado de una forma tan descarada, muchas veces el Señor se aleja de nosotros también. ¿Quieres ver lo que se siente? Estás en mí. Y se aleja el Señor y nos deja en el valle. Y ahí estamos estancados en el valle, agonizando lentamente, viendo cómo se nos están secando los huesos. Pudiendo salir del valle, no queremos salir del valle, porque nos gusta tanto el pecado.
Israel duró siglos viviendo así. Advertencia tras advertencia. No hicieron caso hasta que vino el castigo de Dios. Y luego estaban diciendo: ay, estamos secos, ay, no tenemos esperanza, ay, nos han dejado. Mis queridos hermanos, es tiempo de cambiar no nuestras circunstancias, sino nuestra situación en el corazón, porque ahí está el problema. Somos huesos secos porque nos hemos olvidado de Dios. Así que el fracaso de muchos de nosotros es el conectar el dilema espiritual con nuestra rebelión. Estamos pasando problemas y no hacemos esa conexión. Muchos decimos: estoy teniendo mala suerte, estoy pasando por un mal día, una mala semana, una mala temporada. Pero no es que estamos pasando por un mal, estamos viviendo mal. Estamos viviendo y hemos hecho en nuestra vida un completo caos, porque el Señor no está ahí. Esa es la condición de los huesos, mis queridos hermanos. Es la condición de los huesos. Ahora, todos estamos en el mismo valle, todos estamos secos, todos. Por eso es absurdo que en la iglesia, mis queridos hermanos, nos estemos criticando los unos a los otros. Imagínense en el valle de los huesos, que un hueso le dice a otro: está seco. Todos están secos, todos están en la misma condición. Por eso en la iglesia, mis queridos hermanos, la murmuración y los chismes no van. Todos estamos secos, todos estamos necesitados de Dios. Es como que si llegara una hermana y otra hermana le dice: mira, qué feo se viste la hermana, qué falda tan corta tiene. Y luego la hermana de la falda corta dice: mira, la chismosa que está allá en la esquina. Una le critica la falda corta y otro le critica la lengua larga. ¿Sí me entienden? Todos cojeamos de pierna diferente, pero todos cojeamos. Muchos dirán: la hermana se viste feo. Y otra: y usted es bien chismosa. Y usted es corajudo, usted es amargado. Y todos tenemos algo. Todos estamos secos. ¿Sí me entienden? Estos huesos necesitaban una ayuda de afuera, porque todos estaban en la misma condición. Tú no te puedes arreglar a ti mismo. Tú no puedes. Necesitas la intervención de Dios. Necesitas a Dios. Tú no te puedes dar vida a ti mismo. Podrás echarte ánimos, echarte porras, darte unas palmaditas en la espalda, pero las palmaditas de la espalda no te van a sacar del valle ni te van a dar vida. Necesitas a Dios en tu vida. Necesitas la intervención de Dios. Perdón. La intervención de Dios la vemos en el versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3? Ahí miramos que Dios ya interviene. Dios le enseña el panorama a Ezequiel. Le enseña: mira cómo está la situación, mira, los huesos están muy secos. Y en el versículo 3 Dios decide intervenir. Y miren lo que dice: y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Ahí en el versículo 3 miramos que Dios decide intervenir. Y es una cosa bien interesante la pregunta de Dios, ¿verdad? O sea, están mirando los huesos que están secos y que te pregunten: ¿van a vivir? ¿Tú qué dirías? No. Pero Ezequiel sabe quién está preguntando la pregunta y dice: pues solo tú sabes, Señor. Pero yo puedo imaginar que dentro del corazón de Ezequiel dice: no, pues aquí no hay forma. Estos huesos están más que muertos, están secos, no hay forma. Y muchas veces así nos vemos en nuestra situación. Miramos nuestros problemas demasiado grandes, demasiado serios, que decimos: es que aquí no puede haber solución. De acuerdo a nosotros. Pero con Dios es diferente. Nuestro Dios es un Dios de lo imposible. Nuestro Dios es ese camino donde no hay. Nuestro Dios abre brecha donde no hay brecha. Su pueblo, cuando iba caminando y se topó con el mar rojo, no hubo problema, abrió el mar rojo. Cuando iban marchando y se toparon con una ciudad amurallada, ¿qué hizo? Tumbó las murallas. Cuando había fuego, ¿qué hacía? Apagaba el fuego. Y cuando no había fuego, hacía descender fuego. No hay nada que se interponga a Dios. Cuando Dios decide intervenir, es para que nosotros empecemos ¿a qué? A escuchar.
Porque aquí cuando dice la palabra de Dios en versículo 3, le está haciendo una pregunta a Ezequiel. Le está preguntando, ¿van a vivir? ¿Tú crees que van a vivir? Pero aquí lo bonito de Ezequiel es que apunta a Dios. Mira, Señor, tú sabes. Tú causaste, no causaste eso, pero tu mano hizo esto. Así como los dejaste en su suerte, tú los puedes avivar también. Tú puedes hacer eso. Dios decide intervenir. Mis queridos hermanos, cuando vienen esas cosas en nuestra vida, cuando vienen esas etapas de sequedad en tu corazón, Dios no castiga por castigar. Dios no azota por azotar. Dios quiere demostrar algo. Dios quiere enseñarte algo. Si tú estás viviendo una etapa en la que ves huesos secos en tu vida, mira esta historia. Porque el Señor dice, cuando decide Dios intervenir, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Y luego dice algo bien interesante, para que ustedes sepan que yo soy Jehová. Cuando vienen esas temporadas difíciles a tu vida, no es para que tú te achicopales, no es para que tú te sientas pequeño, no es para que tú tires la toalla, sino para que tú en ese momento busques a Dios. Porque Dios quiere intervenir en tu vida. Dios quiere enseñarte a ti quién es Él. Dios quiere que lo conozcas en medio del dolor. Dios quiere que lo conozcas en medio del castigo. Si por ignorancia o por rebeldía nos alejamos de Él, y ahora las consecuencias que estamos viviendo es para que busquemos su rostro. Porque dice, para que sepan que yo soy Jehová. Ese es el punto del castigo. Ese es el punto del castigo. Dios les quería enseñar a ellos quién era Dios. Solo Dios puede arreglar la situación en la que estamos. Y el profeta lo sabía. El profeta sabía eso. Como dice el versículo 14, entonces sabrás que yo, Jehová, lo he hablado y lo he hecho. Ok, ya miramos esto. Dios decide intervenir. Dios quiere dar vida. Dios quiere restaurarnos. Después del castigo, después del azote, Dios quiere darnos vida. No nos quiere dejar muertos. Él sabe que la consecuencia de nuestra rebelión ha causado la resequedad en nuestro corazón. Y eso le duele al corazón de Dios. Los que son padres, ¿a ustedes no les duele castigar a sus hijos? A mí sí. Cuando les pego a mis hijos, a mí me duele bien feo. Y es cierto, cuando yo no tenía hijos y mamá decía, a mí me va a doler más que a ti. Dice, así como no. Y me daban con la escoba, me daban con el cable, me daban con el cinto. Y yo no le creía a mi mamá. Me dicen, no, ¿cómo te va a doler más a ti que a mí? O sea, quebraste la escoba. Me quebró una escoba una vez, la otra vez era de esas escobas que son de tubo y me la dobló. Y me dijo, me duele más a mí. Y dije, sí, ¿cómo no? Pero ahora que soy papá y le pego a mis hijos y se agarran a llorar, a mí me duele. Me duele bien feo. Se siente bien feo cuando los veo llorar, porque siento su dolor. Veo su tristeza y me parte el corazón. Yo puedo imaginar que Dios es lo mismo. Cuando estamos viviendo en esas temporadas de resequedad, esas temporadas difíciles, el Señor, gracias hermano, doble bendición, gracias. El Señor nos quiere dar vida. El Señor no nos quiere dejar en ese valle. Él nos quiere sacar de ahí. Y una cosa bien bonita que pasa, Dios manda al profeta Ezequiel, versículo 4, y ahí es donde miramos la solución al problema de la resequedad. Porque ustedes nos dijeron, ok, ya entiendo, estoy seco, ya entiendo, estoy en el valle, ya lo puedo ver, ya admito mi pecado, me alejé de Dios y ahora estoy teniendo problemas en mi vida, porque me alejé de Dios. Ahora, ¿qué puedo hacer? Versículo 4, miren lo que dice el versículo. Me dijo entonces, ¿cuál fue la respuesta de Dios? Porque Dios va a intervenir. ¿Qué dice? Profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho, miren, ¿qué dice ahí? Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. Algo muy interesante es de que la solución está en la palabra de Dios. Pero lo interesante es lo siguiente. Le dice, profetiza estos huesos. Profetiza es un sinónimo de predicar. Predícale a estos huesos. ¿Los huesos están vivos? ¿Van a escuchar los huesos? No.
Es difícil cuando te toca hablar y la gente no te está escuchando. Le está diciendo al profeta: hey, háblales, profetiza. Pero lo interesante, ¿profetiza qué? Palabra de Jehová. Hoy en día en muchas iglesias, mis queridos hermanos, es triste que lo que se predica son mensajes de levantar la autoestima de las personas. Y nomás se la pasan levantando la autoestima de las personas y les están enseñando a las personas a estar cómodas o vivir reconciliadas con su pecado. Y mis queridos hermanos, la palabra de Dios no es para que nos reconciliemos con el pecado, sino que nos reconciliemos con Dios. Pero hoy en día en muchas iglesias los mensajes son reconciliando al pecador con su pecado. ¿De qué manera? No te sientas mal. Dios te ama así como eres. ¿Es cierto? Sí. Pero tienes que cambiar. ¿Cómo que no te sientas mal? Siéntete peor. No es posible que te digan: sí, estás haciendo lo pecado, pero no te sientas mal. Dios te ama así como eres. Dios te recibe así como eres, pero Él no te deja así como eres. Él te cambia para que seas una mejor persona. Sino que vas a estar estancado en ese valle. Mis queridos hermanos, el evangelio es reconciliarnos con Dios, no con el pecado. Ahora, es importante eso porque aquí está diciendo: profetiza palabra de Jehová. Hoy en día en muchos púlpitos ya no se predica palabra de Dios. Solamente son mensajes para hacer sentir bien a la gente. Ya no queremos incomodar a la gente. No voy a decir esto porque se va a incomodar el hermano. No voy a decir esto porque se va a incomodar la hermana. Y empezamos a sacarle vuelta a los pecados. No por nada estamos en el valle. No por nada estamos secos. Porque hemos hecho a un lado la palabra de Dios. Y aquí dice: profetiza palabra de Dios. Es la palabra la que da vida. Es la palabra de Dios. Si tu vida está ahorita en ese valle, si tú estás viviendo en ese valle de huesos secos y tu vida está plagada de huesos secos, tienes que ir a la palabra de Dios. Ahí está la salida. Aquí dijo Dios, le dice al profeta: mira, profetiza y diles palabra. Y luego miren lo que dice el versículo 4, dice: profetiza sobre estos huesos y di: huesos secos, oíd palabra de Dios, palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. Y se está dirigiendo en particular a los huesos. No está hablando en el aire a ver a quién le cae el mensaje. Le está hablando en particular a los huesos que están secos. ¿Y qué dice? Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones. ¿Qué dice ahí? Sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré vosotros espíritu y viviréis, y sabréis. ¿Qué dice ahí? Ahí está el propósito. Ahí está el por qué están en el valle. Dios los dejó caer en el valle. Dios los dejó que se secaran. ¿Para qué? Para Él entonces mostrarse a Él, a ellos, para que ellos lo pudieran conocer. Y entonces sabrán, ¿qué dice ahí? Que yo soy Jehová. Y luego miren la disposición de Ezequiel. Dice: profeticé pues, obediente, como me fue, ¿qué dice ahí? Mandado. Y empezó a predicar a los huesos palabra de Dios. ¿Y qué pasó? Hubo ruido. Y mientras profetizaba, ¿qué pasó? Hubo un temblor. ¿Y qué pasó con los huesos? Los huesos se empezaron a juntar. ¿Ven aquí el poder de la palabra de Dios? Lo que parecía que no tenía vida, empezó a cobrar vida. Pero fue por la palabra que estaban escuchando los huesos. Eso quiere decir que tú en tu condición que estás ahorita, puedes aún escuchar la palabra de Dios y actuar en obediencia. Ese es el siguiente paso. La solución al problema está en la palabra de Dios y la obediencia. Estos huesos se tenían que unir. Estos huesos se tenían que mover al escuchar la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que empezó a temblar y un hueso se fue juntando con su hueso. Cada hueso se empezó a juntar con su hueso. Dios prometió vida. ¿Se acuerdan que dijo: yo les traeré mi espíritu, los haré vivir? Pero esa vida y ese espíritu no iba a venir si los huesos estaban cada uno regado a su lugar. Esos huesos tenían que unirse.
para formar un cuerpo, para que crecieran los tendones, para que crecieran los músculos, para que crecieran los órganos y la piel. Esos huesos se tenían que primero unir. No podían estar descoyuntados y por todas partes regados. En otras palabras, para que venga el Espíritu de Dios, tiene que haber ¿qué? Obediencia. Obediencia. Esos huesos se empezaron a unir. Porque es lo que estaba diciendo el mensaje de Ezequiel. Yo traeré vida, yo traeré esto, yo traeré. Y los huesos se empezaron a unir uno a uno. La promesa de vida estaba ahí. Dios dijo, yo les haré venir mi espíritu sobre ustedes para que tengan vida. Pero mis queridos hermanos, entiendan lo siguiente: no va a haber vida si no hay obediencia. No van a salir del hoyo si no hay obediencia. Podrán escuchar palabra de Dios, pero si ustedes no obedecen la palabra de Dios, nada va a cambiar en sus corazones. La promesa de Dios de arreglar y traer vida no se va a materializar en tu vida. Tienes que obedecer la palabra de Dios. Palabra de Dios es la que trae vida, mis queridos hermanos. Viene la restauración. Los huesos se movían y respondían al Señor, sí. Tenían orden, organización, se empezaron a unir cada uno con su respectivo hueso en el lugar correcto, en los lugares correctos entre sí. Hay orden, pero no había aliento de vida. ¿Qué dice el versículo 10? Ya se unieron los cuerpos, ya salió la carne. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Gracias. Gracias. Dice profetiza. Ahora profetiza que venga el espíritu. Ya se unieron los huesos. Ya se cumplió ahí la obediencia. Los huesos empezaron a unir. Pero ahora viene la restauración completa. La restauración completa viene de la palabra de Dios también. Pero ya después de que los huesos actuaron, ya después de que los huesos obedecieron, ya no eran huesos secos. Ahora eran ¿qué? Cuerpos, pero sin vida. Pero ya no eran lo mismo que eran antes. ¿Me entienden? El escuchar la palabra de Dios, el actuar en obediencia a la palabra de Dios, te lleva a un lugar mejor que en el que estabas. Pero para que tú puedas experimentar la sanidad completa, para que tú puedas experimentar el milagro completo, tienes que ser obediente. Y miren lo que pasó aquí. Ya después de que se obró así, vino el Espíritu Santo y trajo vida. ¿De qué sirve un cuerpo? Estar todos los huesos conectados y si no hay vida, ¿de qué sirve? La obediencia a medias, mis queridos hermanos, no nos lleva a ninguna parte. No nos lleva a ninguna parte. Los huesos hicieron hasta cierto punto su parte. Los huesos pudieron haber dicho, bueno, ya estamos mejor que antes y aquí nos quedamos. La única forma de que esos huesos pudieran salir de ese valle era como marchando, así como llegaron. Caminando llegaron y caminando se tenían que ir. ¿Cómo iban a caminar si estaban muertos? Ya no estaban secos, pero estaban muertos. Y muchas veces puede pasar lo mismo en nuestra iglesia, mis queridos hermanos. Podemos ser una iglesia de zombies. ¿Saben lo que son zombies, verdad? ¿Qué son zombies? Son muertos vivientes. Muertos vivientes. Tal vez no estamos secos, pero sí estamos muertos. Estos huesos a este punto estaban muertos en el valle, estancados en el valle sin poder salir, pero estaban muertos. Y como iglesia podemos estar igual. Podemos estar orando, orando y orando, clamando y clamando y pidiéndole a gritos que venga el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no se asoma, porque no estamos obedeciendo a la palabra de Dios. No estamos obedeciendo a la palabra de Dios. Aquel profeta oró para que viniera el Espíritu Santo después de que él vio que los huesos se unieron con su propio hueso, que las cosas entraron en su respectivo lugar. Tú tienes que organizar tu vida. Nosotros tenemos que organizar nuestra vida, nuestras prioridades. ¿Qué es lo que importa en mi vida? Porque, mis queridos hermanos, a veces tenemos a Dios arrinconado en un rincón en nuestra vida y no le damos tiempo al Dios que Él se merece. Pero venimos a la iglesia y medio le damos el lugar a la iglesia. Estamos tan ocupados en la iglesia, pero no estamos ocupados en la relación con Dios.
Somos unos cristianos zombies. Aparentamos vida, pero estamos muertos. Tenemos años en la iglesia. Años. Y no tenemos nada de fruto. Nada de fruto. No vamos a preguntar cuántos años. Pero si usted tiene un árbol y ya tiene 8 años y el árbol no da ni un fruto, ¿qué va a pensar de ese árbol? ¿Sirve el árbol? No. Ahora, Dios en su misericordia infinita no nos ha cortado, mis queridos hermanos. Tenemos años en la iglesia y no hemos dado ni un solo fruto. ¿Saben por qué? Porque estamos en el valle de huesos. No estamos secos completamente, pero sí estamos muertos. Y necesitamos que el Espíritu de Dios nos dé vida. Pero el Espíritu no va a venir a dar vida si nosotros no obedecemos primero. Aquí dice: yo profeticé como me fue dicho, yo hice como se me mandó. Y Dios respondió. Ahora, si tú quieres ver vida en tu vida y ya no quieres que esos huesos sigan secos ahí, tienes que venir a Cristo. Y tienes que pedirle al Espíritu de Dios que te dé vida. Porque, mi querido hermano, ¿cuánto tiempo vamos a durar en ese valle? Para que se hayan secado, tuvieron que pasar años. Ahora, ¿cuánto tiempo vamos a durar nosotros en ese valle? ¿Cuánto vamos a durar nosotros estancados ahí? No podemos estar clamando para que el Espíritu Santo venga si nosotros no queremos hacer nuestra parte tampoco, mis queridos hermanos. Hay personas que han estado fuera de la voluntad de Dios durante muchos años. Dios puede cambiar las cosas, Dios puede ordenar los huesos y llenarte a ti de tu Santo Espíritu. Y que haya una transformación sobrenatural. Él lo puede hacer. Y Él lo quiere hacer. Él lo quiere hacer. Pero tenemos que prestar oído a la palabra de Dios para que el Espíritu Santo venga y nos inyecte vida. Al final Dios levantó un poderoso ejército de este puñado de huesos. Un poderoso ejército. Dios puede hacer lo mismo con tu vida. Dios puede levantarte con poder. Dios puede restaurar lo que tú ya ves muerto, lo que tú ya ves seco, lo que tú dices es que aquí no hay solución. Para Dios sí hay solución. Créame, si Dios pudo, lo que Dios le quiso enseñar a este pueblo aquí con esta visión es de que para Él no hay imposible. Ese hueso seco, Dios le dio vida. Y no importa qué área de tu vida esté seca, no importa qué área de tu vida represente ese valle de huesos secos, Dios lo hizo una vez, Dios lo puede hacer una vez más. Y lo quiere hacer una vez más. Dios quiere levantarte, no solo para que tú seas salvo y vayas al cielo, sino para que tú puedas levantar a otros que estuvieron secos igual que tú. Al final, ven tal como eres. No somos más que una vasija vacía que Dios quiere llenar. Aquí todos somos pecadores. Todos. Que necesitamos la misericordia de Dios. No necesitas tú ser algo más que un simple pecador para recibir la vida que Él te quiere dar. Ven tal como eres. Porque Dios ama ser misericordioso y clemente a todos el que le busca. La palabra de Dios dice que aquel que le busca, Él no despreciará. Él no despreciará. Mi pregunta para cada uno de ustedes: ¿quiénes de aquí están viviendo una etapa de sequedad en su vida? Que dicen, ¿sabes qué? Yo me puedo identificar con esos huesos secos. Extraño mi relación con Dios. Han pasado décadas, han pasado años y no he tenido una cercanía con Dios. Mi vida se está secando. Mis relaciones se están secando. Me siento tan lejos de Dios y mis huesos ya lo sienten. Podemos orar hoy y decir que el Señor inyecte vida en nuestro corazón. Pero para eso, mis queridos hermanos, tenemos que pedir que Él cambie nuestra situación, nuestra condición, y no solamente nuestra situación. La situación es la resequedad. La situación es que estamos en el valle, pero ¿qué condición nos llevó ahí? Y eso es lo que el Señor quiere cambiar en tu vida. No le saquemos vuelta. ¿Qué nos llevó a ese valle? ¿Por qué estamos así? Es tiempo de buscar a Dios y decirle: Señor, perdóname.
fui rebelde, te desobedecí, te di la espalda y ahora mi vida es una vida seca. Soy un cristiano zombie. Vengo a la iglesia y aparento vida, pero estoy más muerto y más seco que los huesos que están aquí en Ezequiel. Y el Señor te quiere dar vida. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, en este momento, Señor, queremos poner en tus manos, Señor, tu palabra, Señor. Tú sabes el corazón de aquellos hermanos que están aquí. Y aquellos hermanos que levantaron la mano, en tus manos te los quiero poner, Padre, para que seas tú que poderosamente toque sus vidas. Ya están cansados de estar en ese valle, ya están cansados de estar en ese hoyo, Señor. Y te pido que extiendas tu mano poderosa, Señor, y les des vida, para que puedan experimentar las delicias de tu amor y misericordia, Señor. Refresca esos huesos, Señor, que están abatidos, Señor, y tráeles vida una vez más, Señor. Dales el valor y la fortitud, Señor, para poder ver su pecado, Señor, y en que hemos fallado, Señor, y buscar tu rostro una vez más. Venimos a ti, Señor, porque tú eres clemente y misericordioso, Señor, grande en misericordia y deseoso en perdonar a los que te buscan. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de seguir aquí y salir de este hoyo, salir de este valle, Señor. Y en tus manos, Señor, te pongo a estos mis queridos hermanos para que seas tú quien les ayude, Señor, a que tú les des la esperanza, Señor, de que no se desanimen, de que no tiren la toalla, sino al contrario, que ellos puedan seguir buscándote, Señor, y que puedan salir de ese valle en el que están metidos, Padre. Que tu Santo Espíritu pueda vivificar sus corazones y traer un avivamiento en nuestras vidas, Señor. Queremos un avivamiento que nazca de tu palabra, Señor, y no de ideas de hombres, Señor. Queremos que tú avives estos huesos, Señor, que tú avives esta iglesia y avives nuestras vidas secas, Señor. Estamos aquí, Señor, dispuestos, Señor, a escucharte y dispuestos a obedecerte, Padre. Te pido que nos des la sabiduría y la fortaleza, Señor, para seguir fieles el camino que nos has trazado, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, eso era lo que traía para ustedes en esta tarde. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar para terminar. No olviden que el día martes 31 de octubre vamos a estar aquí en la iglesia a las 5 de la tarde para repartir trataditos y para estar orando por la comunidad que pase por aquí. Así es que si alguien quiere venir, vamos a estar aquí a las 5 de la tarde. Repartiendo tratados, llorando por los niños del barrio. No vamos a dar dulces, vamos a dar tratados y oración. Es que es lo que la gente necesita. Así es que vamos a orar para despedirnos.